Durante más de 4 horas, el avión voló sin inconvenientes sobre el Océano Atlántico. Nada indicaba que algo estuviera mal. No hubo gritos, no hubo una emergencia declarada, no hubo una explosión. Y sin embargo, 228 personas murieron. El vuelo Air France 447 no se estrelló por una falla mecánica catastrófica, no fue derribado por el clima, no fue una colisión en el aire. Fue el resultado de una cadena silenciosa de errores, confusión humana y dependencia excesiva de sistemas automáticos. Una cadena tan sutil que durante los primeros 2 años nadie pudo explicar qué había pasado realmente. Este no es un video sobre un accidente aéreo más, es una historia sobre cómo pilotos altamente entrenados en un avión moderno perdieron el control sin darse cuenta. Y sobre una pregunta incómoda que la aviación tuvo que enfrentar después. ¿Qué ocurre cuando la tecnología deja de ayudarte y ya no recuerdas cómo volar sin ella? Esta es la historia del vuelo Air France 447. ¿Qué salió mal? ¿Por qué ocurrió? ¿Y qué aprendió la aviación del incidente? El 31 de mayo del 2009, el vuelo Air France 447 despegó del Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro con destino a París. Era un Airbus A330-203, un avión moderno, confiable y ampliamente utilizado. Había realizado cientos de vuelos sin incidentes. A bordo viajaban 216 pasajeros y 12 miembros de la tripulación, personas de más de 30 nacionalidades distintas, familias, turistas, ejecutivos, estudiantes, niños. En la cabina de mando habían 3 pilotos. El capitán, Marc Dubois, de 58 años, tenía más de 11.000 horas de vuelo y cerca de 1.700 en Airbus A330. Un piloto experimentado, pero esa noche, cuando inició el incidente, no se encontraba en su asiento. Como era habitual en vuelos largos, los pilotos, incluido el comandante, se iban turnando para descansar. Al mando quedaban 2 primeros oficiales. El primer oficial, David Robert, de 37 años, contaba con más de 6.500 horas de vuelo y alrededor de 3.000 en aviones Airbus. El segundo primer oficial, Pierre-Cédric Bonin, de 32 años, tenía aproximadamente 2.900 horas totales, 800 en el A330. Ninguno de los pilotos era inexperto o había tenido incidentes graves en su carrera. El plan de vuelo era rutinario, cruzar el Atlántico durante la noche, siguiendo corredores aéreos establecidos, con el avión mayormente en piloto automático. La meteorología, sin embargo, mostraba una zona de tormentas convectivas intensas sobre la zona ecuatorial del Atlántico. Nubes cumulonimbus que pueden alcanzar más de 15 kilómetros de altura, turbulencia, formación de hielo. En realidad, nada fuera de lo normal para esa región del planeta, pero sí algo que exigía gestión cuidadosa del vuelo. El avión despegó a las 19:29 hora local de Río de Janeiro y durante las primeras horas todo transcurrió con absoluta normalidad. A las 2:10 am, mientras el avión avanzaba sobre el Atlántico, se aproximaba a una zona conocida por los pilotos como la zona de convergencia intertropical. Un área donde masas de aire caliente ascienden violentamente, creando tormentas intensas, nubes muy altas y condiciones ideales para la formación de hielo. Desde la cabina de mando, los radares meteorológicos mostraban células de tormenta al frente, pero como era algo ya previsto, los pilotos hicieron pequeños desvíos laterales para evitarlas, nada fuera de procedimiento. Pero dentro de esas nubes ocurría algo para lo que los sensores del avión no estaban preparados para gestionar correctamente. A unos 35.000 pies de altura, pequeñas partículas de hielo comenzaron a formarse en los tubos pitot. Los tubos pitot son sensores críticos, miden la velocidad del aire que entra al avión. Sin esa información, los sistemas no reconocen con precisión a qué velocidad vuela la aeronave. Durante varios segundos, los sensores comenzaron a enviar datos contradictorios. Una alarma sonora se activaba y se desactivaba. Stall warning. Las pantallas cambiaron y el avión interpretó que la información de velocidad no era confiable. Entonces ocurrió algo clave. El piloto automático se desconectó. Esto porque cuando el sistema no confía en sus datos, se apaga y devuelve el control completo a los pilotos. El avión pasó de modo automático a vuelo manual. Todo esto en segundos. No es una emergencia, es una transición prevista, algo entrenado, previsto por el fabricante, pero ocurrió de noche, sin horizonte visual, en mal clima y con el comandante fuera de la cabina de mando.
Con el piloto automático desconectado, el Airbus A330 seguía siendo perfectamente operable. No había daños estructurales, los motores funcionaban, los controles respondían. Pero había un problema invisible. Los pilotos ya no sabían exactamente a qué velocidad volaban. En ese momento, el capitán Bonin, que estaba al mando, tomó el control y en lugar de mantener actitud y potencia ante la alarma y turbulencia, hizo lo que instintivamente muchos pilotos harían. Tiró de la palanca para elevar el morro del avión. Su razonamiento era simple: si hay turbulencia y el avión parece inestable, subir puede parecer más seguro. Pero esa decisión fue crítica. Al levantar el morro, el avión comenzó a perder velocidad real, aunque las pantallas no lo mostraban claramente. El sistema de protección contra pérdida, el famoso Stall Protection de Airbus, se desactivó junto al piloto automático debido a los datos de velocidad inconsistentes. El avión ya no protegía a los pilotos de sí mismos. Minutos después, el avión entró en pérdida aerodinámica, un estado en el que las alas dejan de generar sustentación suficiente. Los pilotos hablaban, pero no compartían una imagen clara de lo que estaba ocurriendo. No lograron reconocer el stall a tiempo. Las alarmas sonaron de forma intermitente. El comportamiento del avión era confuso. Los datos en pantalla parecían contradictorios. En lugar de bajar el morro para recuperar velocidad, Bonin siguió tirando hacia arriba. El avión subía mientras caía. Durante más de 3 minutos, el A330 descendió a gran velocidad con el morro elevado, completamente fuera de control. Para el momento en el que el comandante Dubois regresó a la cabina, el avión ya estaba en caída, pero no una caída vertical evidente, era una pérdida aerodinámica profunda, estable, difícil de reconocer. Durante más de 3 minutos, el avión descendió sin que nadie comprendiera completamente la situación. El morro seguía apuntando hacia arriba, los motores funcionaban, pero las alas ya no generaban sustentación. A 38.000 pies, el margen de error es mínimo. A las 2:14 am, el Air France 447 impactó contra el Océano Atlántico, velocidad vertical más de 200 km por hora. Actitud morro elevado, motores en funcionamiento. No hubo llamada de emergencia y el tiempo no alcanzó para que los pilotos terminaran de comprender la situación real de la aeronave. 228 personas murieron. La búsqueda fue una de las más complejas de la historia, dado que el avión cayó en una zona profunda y remota del océano. Durante casi 2 años no se encontraron las cajas negras. Sin ellas, el mundo solo se hacía preguntas. ¿Sería el clima? ¿Un fallo estructural? ¿Un error técnico grave? Cuando finalmente se recuperaron los registradores del vuelo en 2011, la verdad fue más inquietante que cualquier teoría. El avión nunca dejó de funcionar, los pilotos nunca perdieron conciencia, el avión fue pilotado hasta el impacto. La investigación concluyó que el accidente fue causado por una combinación de factores: congelamiento de los tubos pitot, pérdida temporal de datos de velocidad, desconexión del piloto automático, reacciones incorrectas de la tripulación, falta de entrenamiento en vuelo manual a gran altitud. El avión no cayó porque la tecnología falló. Cayó porque los humanos no entendieron a tiempo lo que la tecnología les estaba diciendo. Después del siniestro de la F447, se rediseñaron los tubos pitot. Se mejoró el entrenamiento en pérdida aerodinámica stall. Se revisó el rol de la automatización. Se reforzó el CRM en cabina, a lo que es lo mismo la gestión de recursos de la tripulación. La aviación aprendió, pero el precio fue inmenso. El vuelo Air France 447 no cayó por una falla única. Además de la confianza excesiva en sistemas automáticos, cayó por una serie de decisiones humanas tomadas en segundos, bajo condiciones que ningún piloto desearía tener que enfrentar. Este no fue un fallo de tecnología, fue un recordatorio de que incluso los sistemas más avanzados siguen dependiendo del juicio humano. Y por eso importa recordarlo, porque entender el error es la única forma de no repetirlo. Esto fue Error Humano.